juzgar, bueno, esto va acompañando al ser humano probablemente casi desde que nacemos. Parece exagerado, pero cuando el bebé rechaza la leche materna, y quizás no exista para esto una explicación razonable, ¿quién sabe si es que no la quiere porque no le gusta, porque no la desea en ese momento? Vamos creciendo, se va formando la personalidad y comienzas a juzgar, y lo haces ya en relación directa con la persona que eres, con tus valores, con tu forma de pensar. No juzgan exactamente igual todas las personas sobre un mismo fenómeno. Y es que nos formamos criterios, asumimos posturas, y eso determina nuestras vidas y nuestros caminos. Pero, ¿y si no somos jueces? ¿Por qué juzgamos? Imagínense por un momento cuántas veces usted juzga, incluso en un día, a veces en silencio, a veces en voz alta. Bueno, y si todos lo hacemos, ellos, los jueces, ¿qué condición especial tienen para saber juzgar? Y con esta manera de juzgar, cambiar y determinar sobre la vida de los demás. Es que en las manos de estas personas está la libertad, que es el bien más preciado. ¿De qué parte está la razón? Aquí o acá, en los conflictos más enconados y diversos en una sociedad. ¿Cómo establecer la medida más apropiada para una sanción? La verdad es que, mire que hay inventos, creaciones tecnológicas, pero no se ha creado un instrumento, un software, una computadora, donde usted introduzca los hechos, esto fue lo que pasó, esta es la ley, y le diga, adelante, deme computadora la decisión precisa. Aquí estamos hablando de seres humanos, de decisiones difíciles, pero que se tienen que asumir con la seriedad y la naturalidad que implican y con los riesgos y consecuencias del más humano de los actos. Hoy, desde esa visión, nos acercamos a las esencias de los jueces y los tribunales cubanos. Y nuestro invitado está anunciado. Veamos entonces de quién se trata. Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana, año 1980, máster en Derecho Constitucional y Administrativo en la propia universidad, año 2014. Diplomado en Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional, también año 2014. Bueno, fue juez y presidente del Tribunal Municipal Popular de Bahía Honda, espinareño, entre los años 1980 y 1983. Después presidente del Tribunal Municipal Popular de San Cristóbal entre los años 83 y 86. Otras responsabilidades también en los tribunales que podemos ver antes en la provincia de Pinar del Río, antes de llegar a ser funcionario del Comité Central del Partido en el año 1997. Como veían, bueno, antes les decía también, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal de Pinar del Río, presidente del Tribunal de la Provincia, funcionario del Comité Central después de este tránsito en la provincia de Pinar del Río, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, año 1998, presidente del Tribunal Supremo Popular desde el propio año 1998. Todo este trayecto en los tribunales ha sido acompañado además por su participación, tanto impartiendo como participando en numerosos cursos de posgrado, conferencias, talleres, seminarios y otras modalidades académico-docentes sobre diversos temas, de manera particular el derecho penal y la teoría general del Estado y el derecho. Doy la bienvenida entonces a nuestro invitado. Un placer que nos acompañe. Un placer estar aquí contigo en este programa de tanto interés. Tome asiento y con muchísimo gusto entonces comenzamos nuestra conversación, presidente. Esto que yo comentaba al inicio salió de nuestras conversaciones previas y usted me decía, ojo, que estamos juzgando todo el tiempo. Usted está juzgando este programa, usted quizás puede estar juzgando a su vecino, su hijo lo puede estar juzgando. Se juzga todo el tiempo. ¿Y quién enseña a juzgar a las personas cada día? Y a los jueces sí se les enseña. ¿Qué diferencia lo que juzgamos cada día y lo que juzgan los jueces? Bueno, Humberto, esa cualidad de juzgar, que como tú bien has anunciado, es innata en la condición humana, en el ser humano, ocurre como otras cualidades que se pueden desarrollar luego en el tiempo y tiene maneras de hacerse. Juzgar es una tarea compleja, aunque lo hacemos todos, sobre todo si se trata de que hay que hacerlo de manera oficial,
precisamente cumpliendo ese encargo que es la impartición de justicia. Una cosa es juzgar y otra cosa es hacerlo con justicia, ser justo. Nosotros solemos decir que, bueno, como se dice, sí, todos juzgamos a los demás, pero nos cuesta un poco más trabajo a la hora de juzgarnos a nosotros mismos y sobre todo ser justos a la hora de juzgar a los demás. En el caso de los jueces, por supuesto que esta es una habilidad que debe desarrollarse con el conocimiento, con la capacitación, con la formación que se recibe, no solo cuando, en el caso de los jueces profesionales, nos graduamos de la carrera de Derecho, sino luego después en el ejercicio práctico de la profesión de juez. Realmente uno va aprendiendo a juzgar, a desarrollar esas habilidades, y yo te pudiera decir que a lo largo de una carrera judicial nunca se termina de aprender. De aprender, exactamente. O sea que la clave estaría en juzgar con justicia. ¿Eso es lo que hay que aprender para ser juez? Exactamente, en el caso de Cuba. Juzgar, que no es otra cosa que valorar, formarse criterios, apreciar y finalmente sentenciar o llegar a una opinión. En el caso de los jueces, cuando se incorporan a esta carrera judicial, deben hacerlo con un sentido de justicia que sea inmanente. La Constitución de la República plantea en su artículo 147 que los jueces, o sea, que la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida en nombre de por el Tribunal Supremo y los demás tribunales que la ley instituye. Si la tarea entonces es impartir justicia en nombre del pueblo de Cuba, por supuesto que hay que hacerlo con ese sentido que tiene nuestro pueblo para diferenciar entre lo que es correcto de aquello que no lo es, sí, que es innato también y que se ha fomentado mucho a lo largo de la historia de la Revolución. Ya sabemos que se pone mucho énfasis en el proceso social cubano, precisamente el sentido de la justicia social. Pero yo vuelvo a la idea sobre la que comenzaba en el inicio. Los que juzgan son seres humanos, seres humanos con defectos, con virtudes, con preferencias, con gustos. ¿Cómo manejar esto a la hora de tomar una decisión? ¿Cómo se aprende? Lo pregunto de otra manera, a ser justo. ¿Se puede aprender? Yo creo que hay que primero tener una vocación de serlo, que no todo el mundo lo tiene. Es decir, tener la preocupación y tener el empeño de ser justo, de reconocer las virtudes, de reconocer las cosas buenas que se hacen, de reconocer los hechos, de reconocer también aquellas cosas que no se hacen bien, los defectos. Esta es una cualidad que hay que ir desarrollando con el tiempo, apreciando todas las circunstancias que rodean los hechos y sobre todo teniendo un firme propósito de acertar en la decisión final, de no equivocarse, que es algo que los jueces sentimos, esa responsabilidad de acertar en nuestras decisiones, apreciando todos los hechos, todas las pruebas, todas las circunstancias, y entonces llegar a la decisión correcta, darle la razón a quien la tiene y no dársela a quien no la tiene. Esos son habilidades y componentes que tiene el ser justo, que como ya he dicho, se tienen que aprender y desarrollar con el tiempo en los jueces. Cuando estamos buscando el camino de la justicia, ¿a qué deben mirar los jueces? ¿A qué deben atender? Yo creo, en primer lugar, un juez debe actuar con prudencia. Un juez debe actuar con mesura, debe tener la capacidad de analizar, de observar y de escuchar con detenimiento. Debe evitar formarse prejuicios en relación con los temas que está juzgando. Esto es difícil porque todo eso que usted está diciendo son condicionantes propias de cualquier ser humano. Por supuesto, pero cuando tú tienes la responsabilidad de arribar a una decisión justa, que reconozca los derechos de las personas, sus deberes por los que no lo tienen, entonces sientes que tu obligación es esforzarte al máximo por llegar a esa decisión correcta, por llegar a la verdad, con objetividad, con sensibilidad, con humanismo, no dejarte arrastrar por las pasiones a la hora de llegar a una conclusión. Las pasiones que arrastran a los individuos. Exactamente. Por ejemplo, pasiones como la ira, como la soberbia. Hay que desterrarlas. Realmente hay que lograr ser imparcial a la hora de juzgar. Para eso hay que tener un equilibrio, considerando los pros, los contras de cada situación, considerando, repito, las circunstancias que son tan importantes. Es caso a caso. Yo creo que es una habilidad que hay que desarrollar para hacerlo caso a caso. Siempre decimos los jueces que el caso más importante que tenemos es justamente ese de que nos estamos ocupando en el momento. Porque aun que se pueda tratar de situaciones similares,
ningún caso se parece a otro. Ninguna persona, por circunstancias que la rodeen, eso tiene precisamente el mismo entorno en el cual puede estar participando en determinado hecho, tiene un derecho y hay que saber apreciar toda esa diversidad de circunstancias a la hora de juzgar. Si yo le preguntara, y esta cuestión es de debate permanente en muchísimos círculos a nivel internacional, los tribunales y los jueces deben ser absolutamente independientes a la hora de tomar su decisión. Claro, es uno de los presupuestos básicos de la función judicial. Se enuncia en cualquier legislación, pero realmente la independencia judicial es uno de los pilares sobre los cuales debe descansar la justicia judicial. Los jueces, plantea la ley en su función de impartir justicia, solo deben obediencia a la ley y deben estar libres de influencias ajenas al ejercicio de esa importante función que le corresponde. ¿Usted puede afirmar que en Cuba los tribunales son independientes, cumplen esa tarea o esa condición? Yo puedo afirmar categóricamente que sí, que en sentido general la base legislativa del país, la propia Constitución, la base institucional, la actitud de las personas hacia la justicia en general permite que se ejerza esta función con independencia. Eso no implica que no haya en determinados momentos intenciones de influir, digamos, en la psiquis, en las decisiones de los jueces, por caminos ajenos al asunto que se está analizando. Pero los jueces deben ser, además, los garantes de su propia independencia. Yo sostengo que con independencia de que exista toda la base legislativa que los ampare, un juez nunca es más independiente que lo que él mismo se propone ser. Repetimos esta idea, ¿un juez nunca es más independiente? Que lo que él mismo se propone ser. Es decir, los jueces deben tener una postura vertical frente a cualquier intento de influencia ajena a los hechos que está conociendo, a las circunstancias que lo rodean, al proceso, a lo que está en el asunto del que se está ocupando. Yo entiendo que alguien pudiera llamar a un juez y decirle, oiga, apriete por aquí o afloje por allá con este caso o con esta situación, y usted me está diciendo que la solución estaría en el propio juez. Por supuesto, no se puede evitar que personas, funcionarios, determinados individuos traten de influir en la decisión de un juez y en su apreciación de los hechos por mecanismos que no tienen nada que ver con el asunto que se está tramitando en el tribunal. Pero es el juez quien tiene que estar suficientemente apertrechado de las cualidades que se necesitan para que ese intento de influir en su decisión, en su apreciación, en su valoración de los hechos, no lo desvía del camino de apreciar justamente las pruebas y tomar la decisión correcta. De eso se trata y por eso digo que es el juez quien tiene que ser el principal defensor de su independencia. Por otro lado, digo, una persona que sea influenciable, que se deje realmente manejar por esos intentos de determinar su decisión, no sería nunca un buen juez. Un juez debe tener criterio propio, debe tener firmeza en cuanto a su posición, es muy valentía a la hora de juzgar. Y como ya dije, debe tratar de desprenderse de cualquier tipo de pasión ajena y de influencia ajena a esas pruebas que tiene delante, a los testimonios que recibe directamente atendiendo al caso y a todo lo que constituye el proceso judicial en sí. ¿Se diferencian los jueces de Cuba a los jueces de otra parte del mundo? Y yo digo esto porque en el propio nombre de tribunales populares, la esencia popular del juez pudiera hacer pensar que un juez en Cuba te lo puedes encontrar aquí en La Habana en una guagua, te lo puedes encontrar en una bicicleta, en un pueblo donde así se muevan las personas, te lo encuentras en la cola, pero eso no son los jueces en la mayor parte del mundo. De hecho, uno puede comparar, hay países donde el juez y el presidente, los jueces del principal órgano, están casi que al mismo nivel, y en el resto de los tribunales también. O sea, yo me imagino al juez en muchas partes del mundo como alguien que no tiene nada que ver con la sociedad y está allá arriba en su umbral para que, como he escuchado algunas veces, no se contamine. Visto desde ese prisma, ¿estarían contaminados los jueces de Cuba del pueblo entonces? No, yo creo que es importante. En Cuba, en el ámbito de la justicia, como en otros tantos ámbitos, hay una manera peculiar de asumir la actividad de que se trata. En el caso de la justicia, como ya te dije ahorita, el mandato constitucional que tenemos los jueces cubanos es impartir justicia en nombre del pueblo. Esto pudiera parecer una mera definición semántica, teórica en la Constitución, pero no es así, porque eso obliga entonces que a la hora de juzgar
hay que juzgar a partir de la idiosincrasia, de la cultura de nuestro pueblo, de su sentido para identificar lo que es correcto de lo que no lo es, de sus vivencias, de su cultura. Y para eso el juez tiene que convivir con la ciudadanía. Los jueces cubanos son personas, ciudadanos normales, que te los puedes encontrar en el transporte público, en el almendrón, en la cola del mercado, en la tienda. Convivimos con nuestro pueblo, somos parte y nos sentimos orgullosos de serlo. Y además, esa convivencia y esa relación estrecha con nuestro pueblo nos permite apreciar esas circunstancias que son tan importantes a la hora de tomar una decisión. La justicia judicial se tiene que impartir sobre la base de la ley, pero la ley por sí sola no alcanza para hacer justicia. Se tiene que también las vivencias humanas, las circunstancias en que acontecen los hechos, cuáles son esas circunstancias en el orden territorial, en el orden nacional, incluso en el orden internacional. Es decir, un juez debe tener una amplitud de conocimiento y de información que le permita, además de tener la perspectiva técnico-jurídica del caso, la vivencia. Al juez cubano le tiene que interesar el conflicto que está detrás del caso que está atendiendo. No se queda en lo epidérmico, en lo superficial del conflicto, sino que debe profundizar, debe conocer la manera en que pensamos y actuamos los cubanos, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras dificultades, cómo vivimos. Si no, la decisión va a estar, digamos, desconectada de la realidad. No será una decisión justa, no será una decisión que el pueblo comprenda. Los jueces cubanos, la justicia cubana necesita tener como apoyatura la confianza del pueblo, de ese pueblo al nombre del cual nosotros impartimos justicia. Para nosotros eso es sumamente esencial. Y para eso, para impartir justicia, en el caso de Cuba, hay que convivir con la gente, hay que ser cercano. El modelo de juez cubano tiene que ser un juez accesible a los ciudadanos, que lo puede tocar, puede conversar con él. Pero esto es impensable en otros lugares. No, en otros lugares ese no es el patrón que existe. Más bien se trata de definir a un juez que esté aislado de la sociedad, en una especie de urna de cristal, que no esté contaminado, como tú decías ahorita, con las circunstancias, para que entonces aplique estrictamente el artículo de ley, la justicia al caso completo. Es un juez que no puede ser accesible y que tiene que estar alejado de los hechos y de la sociedad. Ese no es el patrón de juez cubano. ¿A quién le toca la puerta a un juez de la casa? Bueno, a ver... ¿Eso puede pasar? Eso puede pasar y yo tengo que decir que pasa. Un juez que es cercano, un juez que está ahí, que claro, es porque usted lo está vecino, conectando con la sociedad y eso tal vez teóricamente no debiera pasar, pero estamos en Cuba. Estamos en Cuba. Los jueces en Cuba somos personas que nos desenvolvemos en el mismo entorno que los demás ciudadanos del país. Tú no te puedes aislar, la gente te pregunta, la gente te consulta, la gente a veces trata de hablarte de un caso. Como dijo ahorita, algunos tratan incluso de influirte y de incorporar a tus criterios algún elemento. Y tú no puedes rechazar a la gente. La gente tiene que sentir que en Cuba, que la justicia y los jueces son cercanos. Están ahí para dar un servicio a la sociedad. Somos servidores públicos en última instancia, que tenemos una importante función, pero esa función tiene que ser cercana, tiene que ser comprensible para la gente, tiene que ser transparente, creíble. Si no, no sería justicia en las condiciones de Cuba. Bueno, yo creo que después de este bosquejo por los jueces, que son en definitiva la esencia de esta función que usted representa, que dirige en el país, yo quisiera ir a la Constitución. Si yo afirmo que la Constitución cambia muchas cuestiones y las atempera a la realidad de Cuba, pero si yo afirmo que los tribunales son en el esquema, en el sistema de instituciones de nuestro país, a los tribunales es uno de los lugares a donde más fijamente mira la Constitución para cambiar, ¿yo me estaría equivocando en esto? No, pues en modo alguno. La nueva Constitución, vigente desde el pasado 10 de abril, impacta, como sabemos, en prácticamente todas las esferas de la vida social del país. Pero yo me atrevería a decir que uno de los aspectos en que más impacta es justamente en la justicia judicial, en la impartición de la justicia judicial. Y entonces, por ese mandato constitucional que, como ya dije, se expresa desde el artículo 147 y siguientes, que tienen que ver, que dice que la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de por el Tribunal Supremo y los demás tribunales, ya nos condiciona a nosotros a cuáles caminos
por cuáles caminos debemos discurrir para ser efectivos en el desempeño de nuestra función. Y entonces ese es precisamente el objetivo central que tenemos, cómo nosotros ser consecuentes con ese mandato. Yo creo que, y aquí quisiera mostrar estas gráficas que hemos estado realizando, creo que se dirige el mandato a la Constitución básicamente en dos sentidos, el mandato de la Constitución hacia los tribunales. En primer lugar, si tenemos una configuración, y usted me ayuda, presidente, más amplia de derechos y garantías, lo cual todo el pueblo entiende, comprende y ha discutido, repito, más derechos y más garantías en la Constitución, hay un mensaje para los tribunales. ¿Cuál es? Por supuesto, nosotros, uno de los aspectos que abre mucho la Constitución es el acceso a la justicia. Si la Constitución hace una exhaustiva relación de la gama de derechos que tienen las personas naturales y jurídicas, como no acontecía, digamos, con el texto constitucional anterior, y lo hace con precisión, enumerándolos uno por uno, los tribunales tenemos ya el mensaje de que a la hora de juzgar, a la hora de resolver los conflictos de diversa naturaleza que llegan a los tribunales, conflictos familiares, conflictos en ocasión del trabajo, etcétera, nosotros debemos ser fieles, cumplidores y veladores del cumplimiento y protectores de esos derechos en las personas en los procesos judiciales. ¿El mandato es más claro ahora que antes? Por supuesto. O sea, esa manera que tiene la Constitución de expresamente, de manera contundente, relacionar cuáles son los derechos, cuáles son los deberes y cuáles son las garantías que tienen las personas naturales y jurídicas, envía precisamente un mensaje fuerte a los tribunales, que esa gama de derechos que están descritos en la ley de leyes, en la Carta Fundamental de nuestro país, deben respetarse a toda costa en todos los procesos judiciales y deben ser respetados por todos. Por encima de la ley nadie. Algunos derechos de estos, artículo 40, usted puede buscar en la Constitución, como siempre recomendamos en el programa, la dignidad humana, un concepto muy amplio. El primer valor. Imagínese usted, pero ir ante un tribunal a hacer una reclamación relacionada con una lesión de mi dignidad, semejante cuestión se ve muy amplia, digo yo, ¿no? Tendría que decir de qué manera considera esa persona que le ha sido violada su dignidad. Pero esto es viable, lo que estoy diciendo. ¿Cómo no? Precisamente todos los artículos que describen los derechos de la Constitución, con independencia de que, como se ha dicho, algunos de ellos requieren de un desarrollo legislativo ulterior, pero todos los artículos son de aplicación directa en los procesos judiciales. Los tribunales estamos obligados, los jueces, a respetar, a cumplir y a hacer cumplir esos derechos. Cuando alguien plantea una demanda de que considera que le han sido violados los derechos que están, algunos de los derechos que están reconocidos en la Constitución, los jueces no tenemos otra alternativa que entrar a valorar si resulta cierto, qué prueba, qué demostración se puede hacer de esa pretensión de que se han violado y decidir en consecuencia. Entonces, cada uno de esos derechos, cada uno de esos deberes y de las garantías que plantea la Revolución deben ser amparadas precisamente por los jueces en su función de impartir justicia. Bueno, y aquí teníamos también la cuestión del mandato expreso del mayor acceso a la justicia. O sea, porque usted tiene los derechos, pero tiene que estar abierta la puerta del tribunal para que usted llegue y diga, hey, considero que ha sido vulnerado este derecho. Y eso es lo que usted aquí lo puede ver, mandato expreso de mayor acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de la que tanto se ha hablado. Son dos aspectos sumamente importantes. Con el acceso a la justicia justamente se refiere a eso. Con el nuevo texto constitucional, las personas, los ciudadanos cubanos, tienen mucho más amplia la posibilidad de acudir a los tribunales como órganos independientes, imparciales y especializados precisamente en esa función, a dirimir y a pedir, a reclamar el amparo en los derechos tanto constitucionales como de otras leyes que le crean que han sido vulnerados. Y eso es el acceso a la justicia. La posibilidad de acudir hoy es mucho más amplia. Ya la teníamos en nuestro país, pero podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, de que la nueva Constitución abrió esa posibilidad para todos los ciudadanos. Ese es el acceso a la justicia. La tutela judicial efectiva es la obligación que tenemos los jueces luego de amparar efectivamente cuando corresponde esos derechos que le ha reconocido la Carta Magna a los ciudadanos. Bueno, esto en el sentido de poder entender más derechos y los tribunales están ahí para yo reclamar, para yo instar al tribunal por esa vulneración de determinado derecho. Pero también la Constitución, y aquí quisiera que usted me pusiera determinados ejemplos, si usted tiene la Constitución en la mano, vaya hasta la parte final y va a encontrar las disposiciones y encuentra la disposición décima. Y la disposición décima está hablando
hablando de 3 normas que ustedes aquí aparecen, en las cuales ustedes tienen una misión fundamental en los proyectos de una nueva ley de tribunales, ley de procedimiento penal y ley de procedimiento civil, administrativo, laboral y económico. Póngame un ejemplo de qué debe ser cambiado en cada una de estas leyes que existen en Cuba y qué les está diciendo a ustedes, a los tribunales, la Constitución, que deben enfocar la mirada hacia qué dirección. Pues para nosotros fue realmente muy significativo el hecho que esa disposición 10ª haya encomendado precisamente a los tribunales coordinar la elaboración de los proyectos de ley en nuestras normas. Y yo te pudiera plantear, por ejemplo, que en relación al proyecto de ley de tribunales, que es la ley orgánica que define cómo el funcionamiento de los tribunales, en todo el tema de la estructura y del funcionamiento de los tribunales, hay adecuaciones que introducir en la legislación, en una nueva legislación, para ponernos a tono precisamente con esa apertura que ha hecho la Constitución de la posibilidad del acceso judicial y la búsqueda de la tutela judicial efectiva. Por ejemplo, ¿qué debiera cambiar? Póngame un ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos, para que la justicia sea más cercana, más accesible al ciudadano, estamos incrementando la competencia en algunos aspectos del primer escalón de la justicia que discurre en los municipios. Que se conozcan de más asuntos en los tribunales municipales. A nivel municipal, por ejemplo. Ese es un elemento. Esa sería una dirección de la futura ley de tribunales. Es una dirección, sin lugar a dudas, de la futura ley de tribunales. Vamos a avanzar hasta la próxima norma. Aquí la tenemos, la ley de procedimiento penal. ¿Qué debiera cambiar en una futura ley de procedimiento penal? Bueno, hay muchos aspectos, precisamente determinados por todos esos derechos que reconoce la Constitución. Pero yo, si te fuera a citar alguno, te pudiera citar, por ejemplo, las víctimas de los delitos en Cuba realmente han tenido muy limitado y a veces ningún papel a la hora de enjuiciarse un delito en el cual, bueno, resultaron precisamente perjudicados. Las víctimas de los delitos. Yo creo que una nueva ley de procedimiento penal tendrá que recoger de manera más amplia, de qué manera las víctimas, los interesados, aquellos que fueron perjudicados por el hecho delictivo, pueden participar en el proceso proponiendo pruebas e incluso hacerse asistir de abogados cuando sea el caso y tengan un protagonismo superior en el enjuiciamiento. Importantísimo de los el tema. Y en el caso de la ley de procedimiento civil que veíamos ahí, administrativo, laboral y económico. Bueno, también hay muchos aspectos que se reconocen en la Constitución que habría que incluir también en la manera de proceder, pero yo me referiría, por ejemplo, al tema del cumplimiento de las decisiones. Una asignatura un tanto pendiente es esa. Una vez dictadas las sentencias en los procesos civiles, administrativos, a veces cuesta mucho trabajo que se ejecuten, que se cumplen esas decisiones en el tiempo razonable y de manera efectiva, tal cual ha sido tomada la decisión. Por ejemplo, las cuestiones de vivienda, por citar un ejemplo. Por citar un ejemplo, ese es un ejemplo. Ese es un problema. Ese es un problema serio que a veces dilata la ejecución, al final se cumple, pero dilata la ejecución. La nueva ley de procedimiento que se aprueba en su día y que se discutirá debe prever formas más expeditas, más directas de cómo se cumplen las decisiones, que es un presupuesto. Claro, importante. De un Estado de Derecho. Porque si usted toma decisiones como tribunal y no se ejecutan, bueno, pues. Y las decisiones de los tribunales son de obligatorio cumplimiento para todas. Las instituciones, los órganos, los funcionarios, los ciudadanos, todos deben obedecer las decisiones. Pero estas disposiciones, o sea, esto que aparece en la disposición 10ª no es lo único en lo que ustedes están trabajando. Hay otras direcciones y aquí quiero que usted la vea porque son también otras normas sobre las cuales ustedes ahora mismo están trabajando y tienen que ver con palpar, tocar concretamente la Constitución para las ciudadanas y los ciudadanos en Cuba. Sí, a esas leyes que expresamente la Constitución nos encargó coordinar la elaboración de los proyectos para presentarlos a la Asamblea Nacional, que en definitiva es el órgano que las discutirá, las aprobará o modificará de acuerdo a su punto de vista en relación. Se unen otras legislaciones que guardan estrecha relación. Y que ustedes también están trabajando en ellas. También estamos coordinando con un grupo de trabajo en el que no solo participan jueces, ahí participan fiscales, abogados, participan profesores de las universidades, de las carreras de Derecho, juristas en sentido general destacados del país. Y una de esas leyes, por ejemplo, es el Código Penal. Nuestro Código Penal, que es la ley en que se establecen los delitos y otras las penas que se pueden imponer y otra serie de situaciones, está requiriendo de actualización en muchos de sus preceptos. Algunos nuevos figuras delictivas que habría que incorporar, por ejemplo, el desarrollo tecnológico ha traído nuevas formas de ilegalidades que habría que reconocer también en el Código Penal y con las correspondientes sanciones. Y esta es una norma en la que estamos trabajando
como ya dije, varios especialistas, no solo integrantes de los tribunales, sino también de otras instituciones. ¿Cuál otra están? Estamos trabajando también en un proyecto de ley de ejecución de las sanciones penales. Que no de las sanciones penales. De las sanciones penales. Se refirió ahorita al reto de la ejecución de las que tienen que ver con lo civil. Está bien. Y otro también con lo penal. Exactamente. Hay uno de los aspectos que hay, es muy interesante esta observación que tú haces, porque algunas opiniones, estamos en la elaboración de los anteproyectos, digamos, de estas normas, pero ya empieza a haber opiniones de por qué no reunir en una sola legislación de ejecución todo el tema del cumplimiento de las decisiones judiciales. Tanto lo penal, lo civil, administrativo. Y pudiera ser, ese es un punto de vista, habría que esperar a ver que finalmente cómo queda, cómo se decide qué queda, pero una ley de cumplimiento de las decisiones es muy importante, que establezca los pasos que hay que dar, los términos en que se deben cumplir las decisiones y toda otra serie de derechos y deberes que deben regularse. Y por último, aquí aparece el proyecto de instrucción del Consejo de Gobierno sobre artículos 59 y 98. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como dije hace un rato, hay artículos de la nueva Constitución que para su implementación, para su cumplimiento efectivo, requieren de una norma que habrá que elaborar, de una nueva ley complementaria que la desarrollará. Pero hay artículos que no requieren, hay artículos de la Constitución cuyo cumplimiento, e incluso en los trámites judiciales, está vigente desde el propio momento en que se proclamó la nueva Carta Magna. Yo te pondría el ejemplo, y esta instrucción va encaminada precisamente a la manera en que desde ahora, desde el 10 de abril en adelante, deben tramitarse en los tribunales y decidirse reclamaciones que se produzcan al amparo de los artículos, por ejemplo, del artículo 59 de la Constitución, que establece que las personas que por decisión administrativa les hayan sido confiscados bienes o decomisados bienes, tienen la posibilidad de acudir a reclamar ante los tribunales cuando consideran que no es justa y que no es correcta esa decisión administrativa. O sea, si se le confisca un bien por una decisión administrativa, usted ya podrá acceder a un tribunal. Claro, nosotros estamos planteando que primero habría que agotar la vía de reclamación dentro de la administración y luego después contra la decisión en la instancia que cada uno de los organismos de la administración central del Estado establezca. Entonces usted pudiera ir a reclamar contra esa decisión si siguen conforme a los órganos judiciales. Esto es completamente novedoso en Cuba. Novedoso, totalmente, de nueva incorporación. Artículo 98 dice que toda persona que sufriera daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios y empleados con motivo del ejercicio de las funciones, tiene también derecho a reclamar. O sea, ante la decisión de un funcionario, usted agota la vía administrativa y puede ir también ante un tribunal ahora. Puede ir. Esto se trata de funcionarios que, digamos, produzcan con una actuación indebida en sus funciones, le produzcan daños o perjuicios a las personas. Usted agota la vía administrativa y después termina en el tribunal. Usted agota la vía administrativa, reclama en vía administrativa que le indemnicen, que digamos que reparen los daños que pueda haber provocado esa actuación indebida del funcionario, y contra la decisión administrativa de la instancia que se establezca, usted puede acudir al tribunal a reclamar esa indemnización o esa reparación. ¿Novedoso también esto? Muy novedoso, eso realmente, y es, digamos, una expresión concreta de la vigencia palpable que tiene ya el texto constitucional en materia de derechos, en materia de administración de justicia. Y artículo 94, debido proceso en el ámbito judicial como en el administrativo. Claro, eso ampara. Estas reclamaciones, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial, deben cumplir los requerimientos que tiene una justicia ágil, una justicia garantista que le permita que establezca con precisión cuáles son los plazos, cuáles son los derechos que tienen las personas a presentar las pruebas, a reclamar, y eso debe estar. Esto es lo que establece el debido proceso. Así, cuáles son esos pasos, esos procedimientos, esas garantías que es imprescindible cumplir. Yo le propongo algo, presidente, porque esto de la instrucción con relación a la confiscación de bienes, al daño que pudiera sufrir alguien por la actuación de directivos, funcionarios y empleados, y el debido proceso, me parece que esto puede generar muchísimo interés y opiniones en el pueblo. ¿Usted cree que el próximo programa lo podamos dedicar a este tema específicamente, a explicar lo que usted ha tratado de decir en 2 minutos, que realmente en 2 minutos es imposible? A mí me parece que sería muy interesante, porque realmente, repito, es una de las formas palpables de apreciar la vigencia que tiene nuestra Carta Magna en este tema tan importante que es la administración de justicia y la protección y el amparo de los derechos reconocidos por la Carta Magna a las personas. Estamos hablando de una instrucción que ha aprobado el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. ¿Usted cree que puedan estar con nosotros
integrantes de su Consejo de Gobierno? Puede ser perfectamente. Perfecto, eso será la próxima semana. Pero antes, mire, esta semana estuvimos en el Tribunal Supremo, estuvimos en el Tribunal de La Habana, provincial, y fuimos a 2 tribunales municipales, Arroyo Naranjo y 10 de octubre. Conversamos con las personas que estaban ahí. No es habitual que llegue una cámara de televisión hasta un tribunal. Pero además, ¿qué pudiera decir alguien? Nadie va feliz, o por lo general uno va a un tribunal ante una situación. Entonces nos vimos en la disyuntiva de, bueno, ¿qué preguntamos? ¿Qué escuchar? ¿Qué van a decir las personas? Vamos a ver, es apenas un resumen porque las conversaciones fueron realmente muy interesantes y extensas y tenemos apenas unos minutos de lo que las personas nos decían en los tribunales. Vamos a ver. Vine de testigo de un juicio de la empresa de comunales. Me robaron el celular hace como año y pico y entonces me citaron para hoy, que es el juicio. Doy una atención a la población porque estoy en desacuerdo con una sanción que se me impuso. Yo llegué aquí al Tribunal Supremo porque tengo un problema con mi hermana y entonces vengo a aclarar una insatisfacción que tengo sobre el proceso que ella lleva. Aquí vengo por un juicio de una sobrina mía, por una declaración que tenemos que hacer. Estoy citado acá a un juicio sobre un accidente de tránsito de una paciente que atendimos en el Hospital Calixto García. Ya, y vengo como testigo de la Fiscalía. Estamos aquí para hacer reconocer el matrimonio de mi sobrino con la esposa. Sí, yo estoy sancionado, termino el mes próximo. Me citan para tener control de mi trabajo, mi conducta en la sociedad. El que la hizo, debe saber a conciencia lo que tiene que pagar. Pero nosotros llegamos aquí a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana es cuando se dicen los nombres de los acusados, de los testigos, qué sé yo. Y el primer juicio empezó casi 11 de la mañana, 11 menos 20 de la mañana empezó. Salieron a dar explicación de por qué demoraban, porque tenían casos antes. Estas largas horas de espera. Nosotros estamos aquí, por ejemplo, a las 8:30 de la mañana, sin saber en qué horario te va a tocar, sin saber. Y han salido y han dicho por qué se va a demorar el juicio. A la hora de realizar este tipo de trabajo, lo digo por experiencia propia, que se expresen bien, que den la explicación, porque las personas, si el pueblo ven aquí a tratar de resolver un problema, no todo el mundo con las mismas ideas, ¿entiendes? Pero sí es necesario explicar bien, tratar de llegar bien a la gente, porque la gente viene aquí con una esperanza. Una persona que sea juez, bueno, primero que todo, la palabra lo dice, debe ser justo, imparcial, humano. Ante todo, deben de tener el principio, ser revolucionario, ser consciente. Gente legal, justa, gente con mucha firmeza. Muy difícil debe ser a la hora de tomar alguna decisión para ellos. Preparados y que sean flexibles y que sepan escuchar a las personas. No todos los jueces explican igual, no transmiten la misma información y a veces la familia como que se queda un poco inconforme con la respuesta. Ahora a mí me llamó la atención la juventud de la jueza que está presidiendo el tribunal, una mujer muy joven. Si hay juventud en los jueces, creo que como se ven como es, no sé, todo va cambiando. Los jueces también deberían ir. Me da igual, porque yo creo que todos los viejos preparan a los jóvenes, todos están preparados. Me sentiría como con un juez que tú sepas o que tú veas que es seguro de lo que dice y de lo que hace. No me preocupa que sea joven o viejo. Si es un joven y va a atender un caso de un joven, va a ser más fácil de que lo entienda porque va con su tiempo. Sin embargo, sí pienso que una persona adulta, mayor, entender la forma de actuar de una persona que está siendo juzgada en su tiempo, en su época, me parece, no sé, a mi percepción, que le costaría un poco más entender la situación de esa persona. Prefiero los jueces hombres. No sé, porque me apoyo más, tengo más confianza, más carácter, más serio, más firme. Las mujeres se me hacen un poco bastante rectas, pero bueno, no creo que esté mal. No creo que esté mal. Bueno, a la hora que me juzgara me gustaría que fueran las mujeres porque son las que más piensan y meditan y analizan mucho más. Por suerte para nosotros es así. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Yo creo que el buen juez es el que está bien capacitado. Yo escogería un hombre. No, una mujer mejor. El problema que me busco yo en mis servicios, si yo digo que una neurocirujana o un neurocirujano, la cuestión es una habilidad intelectual. Yo pienso que no existe una diferencia entre el cerebro de un hombre y una mujer y la capacidad de impartir justicia no está limitada por una cuestión de sexo, de género. Todos tenemos derecho a equivocar.
Y el que está en esto, lo que tiene que equivocarse lo menos posible, o no equivocarse. Pienso que deberían hacer las cosas bien, para que todo el mundo se vaya satisfecho, y la razón de parte del que la tenga. El hecho donde se me acusa por este robo con violencia, bueno, todo el mundo no tiene, no sé, la responsabilidad, ¿me entiendes?, del trabajo, de la buena conducta, ¿ves? Y siempre hay que hacer un seguimiento. De hecho, ya he reflexionado, llevo 3 años reflexionando. 3 años llevo reflexionando. Se nos acaba el tiempo y aquí hay una cantidad de ideas que me encantaría poderle preguntar, pero tal vez en algunos minutos. Este joven valientemente, delante de una cámara de televisión, ha dicho que ha sido sancionado por robo con violencia. Lleva 3 años reflexionando porque un juez de ejecución está siguiendo su acción en su centro de trabajo, etcétera. ¿Esa es la idea? Sí, hay una experiencia muy interesante que se desarrolla hace años en el país, un sistema de atención, de influencia y de control sobre las personas que cumplen sanciones penales en libertad. Este joven estaba extinguiendo una sanción y en esa situación, a pesar de que está siendo atendido por los factores, toda esa tarea de atención y de influencia la coordinan jueces, ha incurrido nuevamente en un delito del cual tiene que responder, por supuesto, y eso le va a suponer que le van a retirar el beneficio que tenía de estar en la sociedad. Además de la nueva sanción, tendrá que cumplir lo que le restaba de la otra sanción. Por eso quizás es expresado de esa forma arrepentido. Aquí sale la cuestión del ambiente en los tribunales, de la rapidez, de que las personas se demoran. ¿Esta asignatura está pendiente? Sí, esas opiniones son adecuadas de la población. Yo debo decir que la justicia en Cuba ha logrado, en el transcurso de los años, realmente llegar a hacer a límites de agilidad que no son ni siquiera comparables con lo que acontece en otros lugares del mundo. Pero todavía nos queda por ganar en organización. Hay que reconocer en algunas cosas, no siempre. Un juicio puede demorarse por razones objetivas, no han llegado las personas, ¿no? Pero a veces se demoran también por faltas nuestras, porque no somos suficientemente veladores de eso. Yo creo que quedó claro que la justicia no es cuestión de género, de hombres o de mujeres, aunque la mayor parte de los jueces en Cuba son mujeres. El 81% de los jueces cubanos son mujeres. 81%. 81%. Hay una preeminencia, una prevalencia de la mujer, y yo tengo que decir que realmente son magníficas juezas. No en detrimento de los caballeros, que también lo son, pero es que lo son. Y es verdad, esas cualidades que le reconocían las personas que se refirieron, las tienen. Se refirieron también a los jóvenes. La mayoría son mujeres y también son jóvenes. A ver, son mujeres y son jóvenes. Y digamos, del total de jueces del país, el 35%, un poco más del 35%, es decir, más de la tercera parte de los jueces del país son jueces jóvenes, que apenas tienen 30 años, ¿me entiendes? 30, 32 años o menos. Y debo decir que actúan, tal y cual se ha reconocido ahí, con un nivel de profesionalidad, de entrega, de responsabilidad, que es impresionante. Nosotros recibimos también ese tipo de opinión en los sondeos que hacemos, porque como quiera que desarrollamos nuestra actividad como servicio público, buscamos retroalimentación. Presidente, se nos ha acabado el tiempo. Aquí quedan muchísimas cuestiones para seguir en una próxima visita suya. Por lo pronto, podemos cumplir entonces con la explicación de esta importantísima instrucción con ustedes, con la presencia de ustedes la próxima semana. Con mucho gusto estaremos aquí explicando, yo u otros compañeros de allá de la dirección del Tribunal. Les recuerdo que, miren, confiscación de bienes. Si son confiscados bienes por primera vez en Cuba, usted podrá, después de agotar la vía administrativa, acudir a un tribunal. ¿Cómo? Aquí hay una instrucción que está mandatando a los tribunales a seguir este mandato claro de la Constitución. Pero además, persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios, etcétera, busque el artículo 98 y busque el artículo 94. Tenemos una semana para estudiar estos 3 temas que demuestran, yo creo que de una manera muy palpable, que la Constitución es real, que le protege, que le garantiza sus derechos. Todo un placer. Nos vemos, ojalá que muy pronto. Aquí estaremos cuando nos convoquen. Aunque por ahora es todo. Muy pronto regresaremos.